cómo lleva el tratamiento en base a la compresión y cómo lo dosifica, cómo lo va pautando con los pacientes. Perfecto. Muy bien, pues vamos a conectar ese tema ahorita tantito con lo que les voy a decir. Yo creo que otra de las barreras muy importantes que se me presentan en este tipo de pacientes, y creo que a todos nos vuela la cabeza escucharlo al momento, es que pues en el intento de ya haber pasado con bastantes profesionales de la salud, las personas con este tipo de heridas que ya van de años, que tú les digas que una venda y el ejercicio se los va a solucionar, híjole, es bastante complicado de entender para ellos. Sin embargo, ahí es donde entramos nosotros para la educación de nuestro paciente, ¿no? Entonces, le explicamos de cero a todo el tema de la compresión. Entonces, una vez evaluado el tema arterial, que todo esté bien, depende del estadio clínico en el que se encuentre nuestro paciente, son los milímetros de mercurio que se van a ejercer de presión, ¿no? Entonces, ¿cómo se logra esto? La verdad, pues que se ve fácil el vendaje y se ve que es sencillo. Sin embargo, toma bastante tiempo adaptarte al tema de la venda. Permítame tantito, deme un segundo, voy a traer una. Ujú. Ese tema no lo tenemos agregado, Jorge, pero es interesante porque pues nunca había visto cómo se dosifican los milímetros de mercurio de presión que se utilizan en la venda, porque pues sí he hecho vendajes, pero no específicamente con el tipo que va a traer el. Muy bien, ya regresé. Miren, pues aquí destapamos una venda. Este Ah, es el vendaje de corto estiraje. Entonces, pareciera que es la de elasticidad, la que venden en la farmacia, pero este pedacito de venda le voy a estirar con todas mis fuerzas y es todo lo que estira. ujú. No es nada. Sacamos una venda de alta compresión y este pedacito se hace como de 1,5 metros. Entonces, ¿cómo es que funciona este vendaje? Se le llama multicomponente. Muchas veces se le dijo multicapa. Sin embargo, cualquier vendaje que se haga, pues va a estar sobrepuesto una capa sobre otra. Ya es multicapa, ¿no? Entonces es un vendaje multicomponente que va a llevar pues una parte de protección para la piel, un almohadillado para que toda la extremidad tenga pues una forma cilíndrica y se pueda ejercer el tema de compresión por gradiente, ¿no? Por lógica, a nivel distal necesitamos más compresión porque es donde más le cuesta al cuerpo por gravedad elevar los líquidos, ¿no? Entonces, la compresión va de más a menos a nivel proximal. ¿Cómo se logra esto? Pues depende del número de capas que nosotros pongamos, es la compresión que se va a estar dando. Interviene pues el número de capas, el tamaño de la venda, qué tanto se estire la venda y es ahí donde la práctica te va dando pues más o menos el parámetro al que tú quieres llegar, ¿no? Entonces, depende del estadio en el que se encuentre tu paciente o si tiene algún tema arterial pero no es tan severo, se puede comprimir, sí, pero con precaución. Entonces, yo me baso siempre en guías de práctica clínica, donde prácticamente ya te dicen todo. Entonces, si tienes un paciente así, haz esto. A veces lo tiene uno que adaptar porque no todo el paciente es una entidad de libro, ¿verdad? Pero entonces ahí valoramos qué es lo que necesitamos y en base a eso elegimos y al tamaño de la extremidad de nuestro paciente también, el tamaño de venda, el número de vendas que se van a utilizar y listo. Entonces, una vez hecho esto, pues ya yo admiro bastante a un maestro que yo creo que todo México lo conoce, Luis Montoya, que nos hizo el favor pues con un aparato checar qué tanta compresión genera el vendaje realizado con cierto número de capas, con cierta venda. Entonces ahí ya te dice, ¿sabes qué? ¿Quieres hacer un vendaje de tantos milímetros de mercurio? Haz esto, pum, 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 y ya está. Entonces, teniendo claro qué vamos a utilizar, iniciamos con esa terapia compresiva. Ujú. Listo. Quedó la terapia compresiva y ahora fisiológicamente, ¿qué pasa? Entonces, ahí es donde entra el tema del ejercicio. Al nosotros tener pues una venda, la colocamos alrededor, a ver, voy a ver si lo puedo hacer yo solito, ¿no? La colocamos alrededor de una extremidad y ¿qué va a pasar cuando nosotros iniciamos con una contracción muscular?
hacemos una contracción muscular y el músculo choca prácticamente con la venda como si fuera un bloqueo. Entonces, el músculo al no tener para dónde moverse, genera una presión interna que presiona ciertamente las venas y el sistema linfático también y hace que haya un retorno venoso y linfático correcto. Y es ahí donde decimos que el vendaje sin el ejercicio no funciona o funciona muy poco. Ujú. Entonces, ya realizando este vendaje, pues prácticamente tenemos ganado o ganada pues esa función venosa que está perdida. Sin embargo, es como los lentes, funciona mientras lo tengas puesto, porque muchas veces le haces el vendaje a tu paciente aquí y, doctor o oficio, me quité el vendaje porque me iba a bañar, se perdió. Porque este Ah, vendaje, al ser pues rígido, ¿qué pasa? A las 2, 3 horas de que tú ya se lo pusiste, la compresión a la que tú quisiste llegar en ese momento ya no es la misma, se baja. Entonces es importante también, pues por temas económicos, por temas de tiempo y por bastantes más, pues ayudar a que nuestros cuidadores primarios tengan pues esa capacidad de realizar la terapia compresiva y la cura. Sin embargo, yo siempre lo he dicho, la necesidad hace que aprendas más rápido. Cuando yo estuve estudiando esto, me tomó 2 días de estrés y de vendar a más no poder aprenderlo. Y no lo aprendí completamente, tienes que estar practicando. Con los familiares de los pacientes, yo siempre pongo de ejemplo a la hija de esta señora de la sierra. No, hombre, un vendaje bien hecho y lejos de bien hecho, estético, que te quedas de, bueno, pues cómo lo hizo, ¿no? Entonces, sí es muy importante que la terapia compresiva siempre vaya de la mano con el cuidador primario para que pueda hacer un tratamiento eficaz, porque se tiene que reajustar este vendaje. Entonces, con eso funciona. Al momento de colocar ya el vendaje y el ejercicio es totalmente lo que se necesita para que éste lleve a cabo todas sus funciones. Pero es muy importante también que lleve todos los componentes, porque si no le damos la protección a la piel, no le damos la protección a las protuberancias óseas, pues en maleolos, si comprimimos de más, podemos generar hasta una lesión por presión en esa zona. Entonces, sí ujú. es algo complejo la terapia compresiva, pero es bastante efectiva, ¿no? Entonces es así como se realiza. Sí, sin duda, ¿no? Yo también el año pasado lo veía mucho en el hospital después de las cirugías de tobillo, cuando pues ya después de la estancia hospitalaria se edematizaba la extremidad y las enfermeras hacían eso de el vendaje multicapa, decían, ¿no? Para que disminuyera la inflamación. Pero es cierto, ¿no? Debe tener como que ciertos parámetros, ¿no? En cuanto a presión, tipo de venda, la que utiliza también es específica, ¿no? Porque en el hospital solo utilizaban las vendas elásticas de 15, 10 y nada, se quedaban en eso. Pero es importante y bastante didáctico lo que acabó de explicar Lick sobre el drenaje compresivo. Y comentó eso, ¿no? De que tenemos que tener en cuenta que pues por sí solo el vendaje no va a ser funcional si no le dosificamos el ejercicio. En este caso, ¿cuáles son los ejercicios principales que se le dejan a los pacientes, Pues Lick? mira, va a depender del paciente, porque realmente no es lo mismo, por decirlo así, colocarle una dosificación de ejercicio a un paciente que tiene, vamos a hablar tantito del linfedema, ¿no? Un paciente con linfedema de 20 años o de 25 años, con un paciente de flebolinfedema o linfedema también, pero de 70. Entonces ahí varía bastante. Lo que siempre vamos a buscar, pues, es activación muscular y articular. Aquí no necesitamos por inicio, pues, pensar en generar fuerza, ¿no? O potencia o resistencia. ¿Qué necesitamos? Pues un bombeo muscular y articular que nos permita, pues, tener el flujo sanguíneo correcto unido a la terapia compresiva. Entonces, los ejercicios que por lo regular yo pongo, pues es sentadilla, que porque pues, prácticamente todos nos sentamos y nos paramos para ir al baño, para comer, para la cama, para todo. Ejercicios multiarticulares, por así decirlo. Peso muerto, si es en miembros inferiores, peso muerto.
ejercicio de activación de los gemelos, puntitas, y ejercicio cardiovascular. Entonces es como que lo que más utilizamos y caminar, y caminar, y caminar. Claramente no nada más caminar por caminar, sino tratar de elevar la frecuencia cardíaca de nuestros pacientes para que tenga un beneficio extra, ¿no? Entonces, sí, siempre lo que hacemos aquí en el consultorio, sentadilla, peso muerto, tema de elíptica, cicloergómetro, siempre pues cuidando la cuestión de signos vitales, con nuestro oxímetro, checar la presión de los pacientes, todo monitoreado, pero en sí es eso, ejercicios que puedan ser utilizados en nuestra vida diaria y listo, sin hacer tanta marometa para un reel de redes sociales, ¿no? Que se vea aquí bien, con sentadilla y peso muerto y algo cardiovascular está bien. Claro, Ligues, bueno, considero que todo lo que menciona ante un vendaje compresivo es bien importante porque sí tenemos que proteger dichas articulaciones óseas, ¿verdad? Y sí, como usted lo comentó, la parte de la fuerza, como una sentadilla, quizá un press de banca, ¿verdad? O diferentes tipos como peso muerto, siempre van a ser considerados porque al final de cuentas nunca dejamos de movernos, el movimiento es así. Realmente nos vamos a trabajar, utilizamos obviamente los miembros inferiores, caminamos, ejecutamos, entonces todo está realmente con diferentes tipos de estadios, tanto de fuerza y parte aeróbica, obviamente como usted lo mencionó, cuidando los signos vitales, que al final de cuentas esto también es bien importante conocerlos, porque también el ejercicio va a aumentarlos, entonces si no conocemos de ello también, pues es bien importantísimo, sobre todo porque uno nunca deja de aprender en esta carrera, ¿no? Y siempre estamos en constante formación, en constante conocimiento, leyendo diferentes tipos de artículos y conociendo, ¿no? Porque esto es bien importante, como también la parte del caminar, ¿no? Que al final de cuentas sí, yo leí un poquito y acerca, como bien lo mencioné, la parte de los MITs son lo que más se utiliza, ¿no? En estos diferentes tipos de estadio.